Noches, ¿cómo está todo? Todo bien, Joan. Bueno, Bueno, me comenzamos alegra justo a mucho. tiempo. ¿Cómo? Bien, ¿me escuchas bien? Ahí te escucho perfecto, sí. Bien, Johan. Buenas noches a todas las personas que se han integrado a este en vivo. Gracias una vez más por asistir a los en vivos. Y hoy quiero contarles la historia de un joven que con poca experiencia laboral decide migrar a Colombia. En Colombia logra convertirse en jefe de ventas sin poca experiencia, empieza a emprender, eh, cae la pandemia, fracasa y se llena de muchísimos aprendizajes, ¿sí? Logra hoy día salir de abajo de ese tocar fondo, como él lo dice en la narrativa que me dio, y empieza a encontrar su propósito de vida. Para mí es su propósito de vida. Y hoy nos va a llenar con mucha sabiduría, mucha experiencia, mucho aprendizaje, y nos va a contar la historia de su vida, de lo que le ha tocado pasar, lo que le ha tocado vivir y por los caminos que le ha tocado transitar, incluso dentro de Colombia, mudándose de dos ciudades diferentes. ¿Sí? Juan, bienvenido, buenas noches. Y para que las personas que no te conozcan, que aún no te conozcan, ¿quién es Johan San Juan? Bueno, Rafael, primero que nada, muchas gracias por la presentación, muy contento de este espacio y pues también agradecerte por lo que estás haciendo, ¿no? Que es muy bueno. Joan San Juan, bueno, antes respondería lo que tú dijiste, ¿no? Que jefe de ventas, que estudió Ujú, administración, que no sé qué. Hoy puedo ujú. decir, hoy puedo responder diferente a esa pregunta y es que soy luz, ¿cierto? Y pues ya Excelente que he ido respuesta. haciendo, que he ido aprendiendo, pues es la idea de esta entrevista en donde como que van a Ujú, conocer un poco de mi camino, ¿no? correcto. Y de eso se trata esta entrevista. Primero nos llevemos un aprendizaje de tu experiencia. Para mí eres un muchachito, aún eres un muchachito, tienes apenas 30 años. Por supuesto, para una persona de 50 y tantos años, tú todavía tienes mucho camino que recorrer, pero en el poco tiempo que tienes de recorrido, para mí es poco tiempo, por supuesto, para ti debería ser más. Tú has logrado muchas cosas, ¿sí? Por supuesto, de eso se trata la vida, de aprender. Y, y comencemos por esos inicios. ¿Cómo fue tu primera experiencia laboral estando en Venezuela, en el área de atención al cliente? Creo que tuviste también experiencia en el área de tecnología. Sí, bueno, como tú dices, empecé muy joven también y tal vez eso ha hecho que mis aprendizajes hayan sido como más precipitados. Salí prácticamente de un colegio técnico directo a mi primera experiencia laboral donde nos conocimos y ¿qué, qué me llevo o qué me queda de ahí? Pues obviamente, además de ser la primera vez oficialmente, porque ya había tenido otros trabajos, digamos, en temporadas y todo eso, hubo un momento en mi vida en el que yo dije que quería empezar a obtener las cosas por mi propia cuenta, ¿no? Más o menos a los 16 años. Y desde Ujú, ahí empecé a tener experiencias laborales que fueron por temporadas. La primera oficialmente, pues ya es cuando salgo del colegio, como te mencionaba, en el área de la informática que me llamó mucho siempre la atención, cómo ujú, pasaban las cosas detrás de la pantalla. ujú, Por ahí empecé, por ahí empecé y pues fui metiéndome en ese camino, empecé por la parte como de taller, a formarme, a conocer como cada espacio de cómo funcionaban las cosas, pasé luego al área de calidad, en donde ya sí empecé a ok. involucrarme más con el tema de la parte de atrás que nosotros llamamos back, y bueno, ahí fue
mi inicio. ¿Tú, tú logras ver la pantalla bien? Porque te veo como congelado. Pues a Ahora veces se sí, está como ahora entrecortando, sí, pero sí, ahora sí te veo sí se alcanza bien, a ahora ver sí te bien. veo bien. Mira, de ese momento, de esa experiencia que trabajaste en Venezuela, recuerdo que eras una persona muy activa, recuerdo que incluso hacíamos videos y tú nos ayudabas a editarlos. Eras muy proactivo. Ya desde esa época ya eras muy proactivo, tenía eso que yo llamo esa hambre de aprender. Y ya desde ahí se notaba eh, esa necesidad de aprender que tenías. Sí, incluso tenías más necesidad de aprender que muchos otros técnicos que trabajaban en la empresa y que tenían incluso más tiempo que tú. Exactamente de ese trabajo saltas a Colombia o tuviste otra experiencia o te fuiste para otra empresa o de ahí saltas a Colombia. De ahí salto a Colombia. ¿Qué edad tenías tú cuando saltaste a Colombia? 19 años tenía en ese entonces. Wow, 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 Ya ha wow, pasado wow. tiempo, ya ha pasado tiempo. No, no, no solo por el tiempo que haya pasado, sino que a los 19 años, bueno, es bastante común hoy día ver a muchos jóvenes venezolanos hacer esa travesía que tú hiciste de migrar a otro país. ¿Qué te motivó? Entiendo que la situación país y la situación política era algo bastante difícil en esos años, pero adicionalmente a eso, ¿qué te decías? ¿Cómo te hablabas para decir, me voy a Colombia? Hay algo importante ahí, pues obviamente la situación del país, como tú dices, nos tenía a todos como sin saber qué hacer, ¿no? Ajá, Y muchas de ajá, las posibilidades de siempre que teníamos era emigrar. Sin embargo, no pasaba de ahí. Resulta que pues en diciembre del 2013, pues yo tengo un viaje de vacaciones a Colombia y cuando yo llego a Colombia siento una tranquilidad, o sea, me siento muy diferente, como que me hubiesen quitado una venda de la cara, porque de cierta manera, al estar tanto tiempo en la situación, digamos que te da tiempo como de ir acostumbrándote poco a poco y no alcanzas a ver cosas. ujú, Entonces, cuando ujú, yo salgo del país, es como que, ujú, wow, existe esto de verdad, esta tranquilidad existe y en dónde está. Y prácticamente fue solo eso. O sea, fue el hecho de que me sentí diferente, de que podía caminar tranquilo, que eso no lo teníamos en el país en ese entonces, sin ujú, estar pensando en que va a pasar algo, en que va a haber una manifestación, pues simplemente caminar tranquilo. ujú, Entonces, de una vez mi pensamiento fue, bueno, voy a volver obviamente a Venezuela, a colocar todo en orden con mis papeles, pues hacer todo bien para salir ujú. del país correctamente. Entonces fue eso, o sea, fue la tranquilidad, fue lo único que yo vine buscando cuando me vine a Colombia. Ni siquiera pensé en el tema económico, no pensé en a dónde iba a llegar, qué iba a hacer, nada, fue así, solo necesito la tranquilidad y listo, ya después resolvemos. Tenías, como dice por ahí, 95% que estamos perdidos y 5% de aventura. Dice por Sí, ahí. así es. Bueno, esa es una de las ventajas que tiene ser joven y por supuesto me imagino que en ese momento estaba soltero y esa es otra ventaja. Y ya quizás que en mi caso yo sí salí cuando ya no me quedaba otra alternativa y me fui de Venezuela lleno de muchos miedos, muchos miedos. Llegué con un terror a Chile que no te imaginas. Entonces, ese mismo miedo hizo que fuera el doble de difícil de de lo que yo consideraba que era migrar a otro país y dejar tu gente y dejar tus trabajos y tus comodidades de alguna manera. Sí. Llegas a Cartagena, Johan, ¿cuáles fueron tus retos? ¿Cuáles fueron las cosas a las que tuviste que enfrentarte en esos primeros meses, días, años en Cartagena? Bueno, después ya de tomar la decisión y llegar, me pasó como la frase esa que dice que una cosa es ir de visita y otra cosa ya es vivir ahí, ¿no?
ahí empezaron los exactamente. retos, porque aunque igual yo no me quejo, ni puedo decir que fue algo muy traumático Ujú, o difícil, también por lo que tú dices de pronto, de que tenía apenas 19 años y que en ese momento de la vida uno es muy todavía moldeable o digamos flexible a hacer cosas, ¿cierto? Los retos fue como empezar de cero, o sea, a pesar de que yo llego a donde mi familia, igual yo no había vivido con ellos, solamente eran las visitas mm, cortas de vacaciones y ya. Yo llegué a la casa de mis abuelos, también el hecho de llegar a un lugar donde no tenía ya mis amigos de toda la vida, no tenía igual mi estabilidad laboral porque pues en el momento que yo salgo no estaba mal económicamente y vivía con mis papás, entonces pues tenía de mi dinero y podía hacer, digamos, lo que yo quisiera, sí, pues un muchacho joven con un buen sueldo, económicamente no estaba mal. Entonces los retos fue claro. como empezar de cero, adaptarme a la familia, hacer nuevas amistades, porque pues siempre he sido una persona tímida, todavía soy tímida. Ujú. Entonces, cuando uno viene digamos, de lo único que has vivido y te enfrentas a algo nuevo, lo único que yo tenía en ese momento era que, bueno, estoy tranquilo y ya, y hubo un momento como de encerrarme, porque, vuelvo y repito, no tenía como mis rutinas de siempre, y Ujú. poco a poco, pues con mis primos y todo eso, se fueron como abriendo los caminos, se fueron haciendo pues las cosas para pues otra vez hacer amigos y tener planes y cosas así. Eh, eh, eres bastante errante. Entiendo que en Cartagena tienes tu familia y de alguna manera no te sentías completamente solo. ¿Qué te motiva después a mudarte a Medellín y volver a empezar de cero? Bueno, Medellín, después de llegar a Colombia, siempre estuvo en mis planes. Sí. Creo que principalmente porque no recuerdo bien, era más que todo como el tema del clima, de que era una ciudad parecida, es una ciudad parecida a Caracas, pues también Ujú, estaba como muy en el mapa, se estaba empezando a hablar mucho de Medellín, pues habían ya muchas ah, personas como que teniéndola en el mapa de ir, ya no era irse a Bogotá, sino como que puedo, pues, en lugar de irme a la capital, irme a Medellín. Y pues yo caí como en ese grupo de personas también. Pero siempre lo tuve, creo que incluso, si mal no recuerdo, desde Venezuela, como que, pues si en algún momento yo vivía en Colombia, iba a ser en Medellín. Entonces, siempre estuvo por ahí en mi subconsciente. entiendo. Ya estuvo en tus planes. Sí, Excelente. ¿Tu experiencia en el área de ventas fue en Medellín? sí. Bueno, yo en Cartagena tuve la oportunidad de administrar dos negocios de forma informal, de esos que están pues en los barrios, que fue una tienda, lo que conocemos en Caracas como una bodega, y luego una Aquí se llama papelería. minimal. Ajá, luego una papelería, en la papelería me fue bastante, bueno, en la tienda, en la tienda me fue muy bien porque fue mi primer negocio, ¿Mm? fue un negocio fallido, pero fue mi primer negocio, o sea, había quedado totalmente a cargo de mí y todo, y aprendí cosas ahí. Y luego en la papelería empecé como simplemente ayudando ahí y ya me quedé también casi que al cargo de a todo, hacer las compras del inventario, pues precios, todo, todo, o sea, como si el Mm, negocio fuera mío también. mm. Le pasa mucho, sobre todo a las chicas venezolanas aquí en Chile. Casi todas terminan pues, trabajando en una bodega, en un mini market, aquí se llama mini market, y después terminan administrándolo. Me ha pasado, yo porque les monto sistema a este tipo de negocios, me he conseguido con muchas chicas venezolanas. No sé por qué contratan aquí a las venezolanas, pero las contratan y después terminan casi que encargándose del negocio y les ha ido muy bien. He visto que Sí. se han conectado mucha gente de esa SMS que recuerdo mucho, de la cual me reí, de la cual disfruté bastante. Hay mucha gente que se ha conectado. Aquí Samar dice Saludos, que desde saludos a SMS todos. le planearon todo. Sí, saludos. Ah, bueno, ella Por me aquí a recuerda. Johan Coronel. A Johan Coronel, he visto varios
Migueles. Aquí hay un Miguel también, por cierto. Zule se está conectando también. Bien, ya con esa experiencia te vienes de Cartagena a Medellín, por supuesto, al prácticamente encargarte de un negocio, agarra la suficiente madurez como para tomar riendas para tu propia vida. Eh, Tu experiencia en ventas, llegaste a convertirte en jefe de ventas. ¿Con quién competías? ¿Quiénes eran tus competidores que pasaste a ser jefe de ellos? ¿Y qué te hizo diferente a los demás? Bueno, el inicio en Medellín fue duro, porque a diferencia de en Cartagena no contaba con mi familia, quien pues de cierta forma me podían apoyar en cualquier situación, ¿cierto? Siempre conté con mi mamá, eso sí, aunque ella estaba en Cartagena, mi mamá nunca me abandonó, y mi papá también, estuvieron ahí siempre pendientes, llamándome, cuando pudieron con una ayuda económica también. Entonces, ellos fueron y siempre han sido mi apoyo. Pero fue duro, la verdad, el lugar donde llegué a vivir en una pensión, algo que jamás obviamente planeé, algo Es para duro. algo que no me imaginaba yo que existía incluso, o sea, porque pues digamos que uno sea donde sea que nace, siempre está como en una burbuja, ¿cierto? Claro. Entonces, por ahí fue duro. Entonces, basado o digamos partiendo de ahí, yo no tenía como opciones. Tampoco fue que yo planeé un presupuesto, pero las cosas no salieron como yo esperaba y el Pensaba. presupuesto fue, el presupuesto fue corto. Entonces, no podía como que ponerme a esperar que saliera el trabajo que me gustara a mí, sino que el que saliera yo lo iba a tomar. Y salió Ajá. un trabajo como vendedor puerta a puerta, en el que el Ah, inicio también fue complicado porque pues yo un tema venía, difícil. aunque había trabajado, ¿cierto? Aunque había trabajado ya en los negocios que acabamos de mencionar y que ya había tenido relación con las personas, no es lo mismo tú estar en un sitio y que lleguen a preguntarte por algo a tú tener que abordar a alguien a ofrecerle Totalmente. algo. ¿Y qué Y vendías? además de que Uno? pues planes móviles, Ah, ok. planes móviles. Y pues además de que mi experiencia, pues, y digamos en lo que yo venía desarrollándome, era más del área de la parte de atrás. O sea, normalmente las personas que trabajamos en informática solemos ser muy introvertidas. Claro. Entonces, llegar yo, pues, caminando por ahí y pararte, hola, mira, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, no sé qué, tal, tal, fue duro, pero no tenía más opciones. Entonces, eso me ayudó a que es esto o es esto. Luché como 2 meses conmigo mismo, diciéndome qué estás haciendo, esto no es lo tuyo, salte, no sé qué, pero gracias a mi familia también siempre he sido muy responsable y muy comprometido. O sea, aunque de pronto lo que yo esté haciendo no sea lo que yo más ame en la vida, siempre voy a dar como Ah, lo mejor de mí, ¿me entiendes? ah, Entonces, ujú. iba haciendo bien mi trabajo, a lo que podía porque no era el más habilidoso en ventas. Y eso fue lo que empezaron como a notar los que en ese momento eran mis jefes, de que pues era responsable, llegaba a tiempo, cumplía con o sea, me mantenía en un promedio de ventas y no pasé de una a ser jefe de ventas, sino que primero fui líder de un grupo. Me entregaron pues 2, 3 personas y empecé a tener como un grupito y también digamos que eso mismo que yo tenía se fue transmitiendo hacia ellos, a que está bien que de pronto no estemos haciendo lo que más nos guste, pero pues hagámoslo bien y de paso tratemos de divertirnos haciéndolo, ¿cierto? Y pues ahí empezó digamos, mi carrera como en el área de ventas, hasta que un día se abrió un cupo, no había un jefe de ventas como tal, sino que se abrió un cupo y entonces a todos los líderes nos colocan como ciertos retos y metas, pues objetivos que debemos cumplir y pues al final Ujú. el que cumpliera los objetivos con su grupo, pues se iba a quedar con ese cargo. Al puesto. Exactamente, y pues si afortunadamente mi equipo y yo cumplimos con los objetivos y yo obtuve el cargo. O sea que no fue algo mío,
de mí solo, sino que pues fue un equipo. Bien. Yo me identifiqué mucho con eso que tú decías, que te preguntabas, que te cuestionabas a ti mismo, ¿qué hago aquí si esto no es lo mío? Y te mantuviste al frente, eh, ¿cómo se llama? Eso hace que hable muy bien de ti. Sí, yo recuerdo que siempre vivíamos en un departamento y yo siempre me paraba en el balcón y me hacía la pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué vine yo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y también pasé de trabajar de muchas cosas, o sea, lavando platos, limpiando oficinas, y me identifiqué mucho con esa pregunta que te hiciste y me parece maravilloso eso que hiciste, pues te cuestionaste, pero a pesar de que te cuestionaste, te mantuviste firme y lograste digamos que de una manera profesional decirlo, que lograste un objetivo y lograste ser jefe de ventas. Tú Sí. hablas de que empezaste tu emprendimiento. No me quedó muy claro en la lectura que hice sobre lo que me mandaste de tu historia. Si tu emprendimiento lo empezaste trabajando y emprendiendo, o sea, no sé, decidiste renunciar y emprender. Bueno, mira, ¿qué pasa ahí? Después de yo llegar con una mano delante y otra atrás a Medellín, y Ajá, que me fuera tan bien por temas de emprendimiento justamente y de dificultades en la compañía, yo salgo de ese empleo, ¿cierto? ujú. Y el emprendimiento que yo estaba haciendo en ese entonces era ¿cómo se llama? Una pirámide. Y pues no me fue, Ah, no ok. puedo decir que me fue mal, ¿cierto? Porque pues igual ahí empezó todo. En ese momento empieza todo, adelanto con el tema de los libros. Allí empiezan como a recomendarme libros y no sé qué, y digamos que de ahí nace la semillita que luego se desenvuelve en lo que pues vamos a hablar más adelante. Pero no me fue tan bien, ¿cierto? No perdí dinero afortunadamente, pero pues me tocó casi que otra vez arrancar. Entonces, Y otra vez. ahí hago yo como un par en mi vida y digo, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Estaba como analizándome cuando llegué a cuando salí de la compañía, que ya habían pasado un poco más de 2 años, Ajá, y dije, se supone que después de 2 años, pues debería estar mejor que antes, ¿no? Y me di esa es cuenta la que no, teoría. aunque tuve, aunque tuve más ingresos, más conocimientos y más de lo que sé, pues no estaba igual. Incluso podría decir que si hablamos de números, estaba peor incluso de cuando llegué a Medellín. Ujú. Entonces, gracias a los libros, libros que yo creo que todo el mundo, pues, o la mayoría de personas ha escuchado, como Los secretos de la mente millonario, Padre pobre, Padre rico, Qué rico, o sí. Piense y hágase rico, pues esos libros me ayudaron como a decir, bueno, listo, ya lo que pasó, pasó, no puedo hacer nada, arranquemos de nuevo basándome en lo que ahora aprendí. Y, y ahí arranqué otra vez. ¿Por qué digo arranqué otra vez? Porque pues debido a que el hecho de ser extranjero, aunque yo soy colombiano, pero pues mi vida, digamos, no la inicié acá, no era Ujú. como que yo podía otra vez conseguir un trabajo de jefe, o tal vez sí, pero en ese afán de uno como de no quedarse quieto, de que tengo que hacer, Ujú. porque pues igual tengo responsabilidades, ya como te digo, ya no estaba sostenido en el hogar familiar, sino que ya dependía de mí. Entonces vuelvo a agarrar otro trabajo y después de tener un buen sueldo, vuelvo otra vez a ganar el mínimo. Entonces ahí es donde inicia el paralelismo en trabajar y a la vez tener ingresos adicionales. Ujú. Chucho está viendo este video en vivo. Saludos, Chuchu. Por ahí está, soy Saludos. Alex. Mucho gusto también, el hombre del gran pensamiento. Este, básicamente que estamos haciendo este en vivo con la gente de SMS, ¿verdad? Un abrazo Muchos a todos, saludos de a todos. verdad. Muchas gracias. Extraño ese ambiente laboral.
no se ha repetido más en mi vida. Eh, eh, Me llama poderosamente la atención tu capacidad de lo que se llama, no sé si has leído de quién mató mi vaca o la vaca, matar tu vaca y empezar de cero. Eh, ya nos has contado sobre los desafíos, las cosas que te ha tocado pasar. ¿Actualmente mantienes ese emprendimiento y mantienes un trabajo o solo te dedicas al emprendimiento? Actualmente sigo teniendo una actividad principal y un emprendimiento. No es el mismo, obviamente, Ujú. pues digamos, de tiempo atrás, Ajá. pero sigo con emprendimiento y actividad. Bien. Eh, Johan, vamos a entrar en acción, en lo que realmente tú nos ibas a empezar a hablar, nos ibas a empezar a comentar sobre tu experiencias en el área de, de finanzas, de cómo ganar dinero. eh, ¿cómo, cómo, cómo manejas tú esa estabilidad económica? Que entiendo que ahora tienes estabilidad económica. Entiendo también que pasaste por varios tocar fondos. Entiendo que ahora eres papá, ¿sí? ¿Cuántos años tiene tu niña? Tiene un año, ya un año y medio ya. Wow, está empezando, Sí. está empezando. Buena, buena. Háblanos de de cómo manejas tus finanzas, de esa experiencia que de alguna manera nos motivó a este envío. Bueno, primero que nada, con mucho cuidado, ¿cierto? Digamos que las cosas que yo probé, me gustaría que pues las escuchen y las analicen y después si las pueden probar y utilizar, muy bien, ¿cierto? Pero es sencillo, es simple. Lo primero que hice fue empezar a hacer un seguimiento a mis gastos. El primer mes, después de yo haberme dado cuenta de que después de Ujú, cierto tiempo mi vida no era mejor, ujú, lo primero que hice fue empezar a apuntar cada gasto que yo hacía, así fuera un chicle. Si me compraba un ujú, chicle, yo apuntaba eso. Y al final de un mes empecé a agrupar todos esos gastos en necesidades, en ocio, pues en responsabilidades, ¿cierto? Los fui ujú. agrupando y pues obviamente, digamos, dándole una importancia, como un grado de importancia a cada uno. Importante que yo creo que me ayuda a no reprimir ningún gasto. O sea, el paso siguiente no fue como que, no, no voy a hacer más esto entonces y tengo que cambiarlo por esto, sino ajustar un presupuesto. Si antes en ocio me estaba gastando, por decir cualquier cifra, 200.000 pesos, entonces pongámosles un presupuesto a eso, pongámosle 100.000. Y así empecé a ver que incluso no ganando todo lo que había ganado en el anterior trabajo, pude empezar a verle más frutos a mi dinero porque empecé como a hacer una planeación de cómo iba a ser mi mes. O sea, basado en los datos que ya yo había recogido durante un mes, Claro. empecé a planear cómo iban a ser los siguientes meses. Y eso Ujú. digo que es muy simple porque básicamente parte de ahí. Obviamente ya luego uno empieza a hacer otras cosas para que empiece a crecer el dinero. Pero fue eso, o sea, fue hacerle seguimiento y en base al seguimiento no quitar nada porque pues eh, era mi vida, ¿cierto? Era como mi rutina y todo eso, y yo decía para otro, no, ya no voy a gastar más ni un peso en dulce, no sé, por decir cualquier cosa. Es muy complicado así, porque al cabo de unos días yo iba a querer gastar y luego me iba a sabotear yo mismo, entonces lo que hice fue simplemente como darle un presupuesto un poco más, obviamente, más pequeño o basado en la responsabilidad o en la necesidad de cada gasto, y de ahí Ujú. arranqué. Bien. Lo acabo de anotar porque yo también tengo que revisar mis finanzas. Eh, el primer paso es registrar tus gastos y clasificarlos y el segundo paso, ajustarte a un presupuesto. ¿Sí?
En ese Exactamente, presupuesto me imagino que había alguna parte que significaba ahorrar, ¿o no? exactamente ahorrar y ahorrar de hecho con un propósito que era emprender en algo, o sea, tener algún ingreso extra, no importa, no importaba cuánto fuera el ingreso extra, porque otra cosa que digamos me sale de ahí o que Ujú. me ayuda es que ya tenía una planeación, o sea, prácticamente mi mes era como una cajita así y pues ya yo sé lo que va a pasar en mi mes. Entonces eso me ayuda a que me quede un dinero y que con ese dinero yo pueda hacer cualquier otra cosa y que de esa otra cosa las ganancias que se generen no las necesitara, no las tocara. ¿Sí me explico? Ahí conocí algo Totalmente. que también es una herramienta muy poderosa que se llama el interés compuesto. Explícame eso. Bueno, cuando yo empiezo a ahorrar, pongamos otro valor también, empiezo, no sé, con 100.000 pesos cada mes, es lo que me había quedado para ahorrar. Entonces empiezo a Ajá. ahorrar y a la vez que voy ahorrando, pues van pasando obviamente el tiempo y voy como, mi cabeza siempre está pensando en algo. Y llega un momento en que esos pensamientos se unen con la cantidad de dinero que ya tenía ahorrada y digo, listo, acá está, voy a empezar a hacer algo. Y ese algo empezó a funcionar y empezó a generar también ganancias. Y me hice un cuadrito en Excel en el cual yo Ajá. empecé a proyectar las ganancias. ¿Para qué? Siempre las cosas con un objetivo y en este caso era como tener paciencia. Yo podía ya en el Excel ver cómo iba yo a crecer y eso me hacía tener paciencia porque pues estaba mes tras mes cuál iba a ser el crecimiento y que el dinero que además venía ahorrando no lo dejé de ahorrar, sino que seguía ahorrando, o sea, inyectándole más al emprendimiento, más las ganancias del emprendimiento. Y cuando yo vi eso del interés compuesto, pues obviamente me voló la cabeza y dije, listo, por aquí es, tengo que tener paciencia y nada más. Excelente. He anotado 4 pasos: registrar los gastos, ajustar el presupuesto, el ahorro con un propósito. Ese me llamó muchísimo la atención porque es como que le das un, un plus a la razón por la que ahorras y proyectar tus ganancias. Y hablaste del interés compuesto. Estoy anotando, no sé si las personas Tranquilo. interesadas lo noten. Bien, ¿alguna otra recomendación aparte de esto? Bueno, llega un momento en, en el que ese negocio, ¿cierto? Como que ya no, ¿cómo sería? No es capaz de soportar más crecimiento, por decirlo. O bueno, pues tengo que hablar desde mi experiencia y desde quien yo soy, ¿cierto? Para mí, Supuesto. el negocio en el que iba ya no soportaba más crecimiento. Realmente, si uno separa el negocio de mí, pues sí, puede seguir creciendo, pero para mí ya no. Entonces, otra cosa que aprendí también es que, bueno, en ese negocio ganaba mucho dinero, hablando pues del interés que le dejaba a uno, Ajá. y luego me choco pues antes de continuar, con otras cosas, como por ejemplo la pandemia. En la pandemia, gracias a que yo no tocaba ese dinero, tenía unos ahorros bastante grandes o tenía un flujo bastante grande y Flujo de caja. me ayudó a pasar tranquilamente, gracias a Dios, el tema de la pandemia. Pero asimismo empecé a desangrar el negocio. Entonces, eso es otra cosa que de pronto uno puede apuntar. Obviamente en este caso fue algo muy complejo porque pues uno no se prepara para una pandemia, pues antes no, ahora yo creo que sí deberíamos prepararnos, pero a veces uno mismo es el que daña los negocios desangrándolo porque empieza a sacar para otras cosas. Entonces es A otras cosas. importante eso, que el negocio uno lo deje crecer y que pues bueno, obviamente en algún momento uno quiere obtener beneficios de él, pero lo Claro. importante es dejarlo crecer y tener claro hasta dónde dejarlo crecer. Eso sería como otro punto. Sí.
respetar el negocio. Has hablado varias veces de que te ha tocado fracasar y pasar por momentos complicados que te han hecho como que reiniciar tus emprendimientos. ¿Qué aprendizaje te deja esto? Yo no lo llamaría fracaso, ¿no? Sino aprendizaje. ¿Qué aprendizaje real tuviste de estos momentos que te tocó pasar por situaciones difíciles o en las que hiciste unos malos movimientos? Bueno, mira, yo creo que yo tengo algo que no sé si es bueno o bueno, creo que es más o menos malo, que es querer tener el control, ¿cierto? De todas las cosas, incluso a veces hasta las que uno ni siquiera puede tener el control. Eso lo estoy trabajando. Pero ¿por qué menciono esto? Porque luego de tantas, digamos, bajadas, entendí primero que pues es algo normal de la vida, de que uno puede ir para arriba, pero luego baja. Y pues luego otra vez puede que subas y otra vez vuelves y bajas. Entonces, hoy entendí que esa es una realidad y que no la puedo controlar. Entonces, simplemente no me preocupo y me enfoco pues en el momento que estoy ahora, que estoy bien, ¿cierto? Pero hice una cosa que también la puedes apuntar por ahí, porque debido a que yo vengo anotando todos mis gastos y todos mis movimientos desde hace ya, ¿qué te puedo decir? No sé, más o menos 5 años. O sea, tú me puedes Ajá. preguntar hace 5 años en qué yo me gasté algo y yo abro pues ahí mi archivo y te digo así, ese día me compré tal cosa. Yo empecé a decir, bueno, ¿qué pasa con estas caídas? Y saqué como un reporte en el cual es que se mostraban los datos de cuánto había subido y a cuánto había caído. Y me di Ujú. cuenta que aunque hay caídas, la tendencia siempre es hacia arriba. Entonces eso también me ayuda actualmente como a estar tranquilo, a que pues si viene una caída, no pasa nada, luego va a venir una subida que va a ser mayor y la tendencia entonces siempre es hacia arriba. Es decir, cada vez que, digamos, me tocó empezar de nuevo o me tocó replantearme las cosas o cómo estaba manejando las cosas, me di cuenta que había algo que nunca cae y es algo que no le pueden quitar a uno, que es justamente eso, los aprendizajes. Por más que te Totalmente. toque empezar de nuevo, siempre que empieces vas a empezar con, vas a ser incluso alguien distinto. Entonces no estás Exactamente. empezando nunca de nuevo realmente. Exactamente. Estás como que iniciando una nueva etapa, pero realmente no estás empezando de cero porque ahora tienes más experiencia. ¿Cierto? Exactamente. ¿Cómo influye el nacimiento de tu hija en tus perspectivas de vida? O sea, sí, tener un hijo es una bendición, tener un hijo es algo maravilloso, pero en algunos casos implica un esfuerzo doble porque tienes que mantener tus proyectos y mantener, eh, digamos, ese nuevo nacimiento, esos nuevos gastos, ese nuevo tiempo. Eh, ¿Te ha costado? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo lo has manejado? Bueno, fue muy duro cuando se acercaba el nacimiento justamente. ¿Mm? Hace poco descubrí que me llenó de miedo ese momento. Totalmente. La hora de la llegada me llenó de miedo. En el momento que estaba pasando no me di cuenta, pero hoy, luego de analizarlo, me di cuenta que me llenó de miedo y Ujú. que eso me hizo incluso llevar a tomar malas decisiones financieras. Eso me llevó a tomar malas decisiones financieras y a proyectarme en, que ahí también podemos apuntar algo, y es que la mente es una cosa increíble, porque yo me empecé a proyectar que todo iba a ir mal. ¿Por O sea, qué? Porque pensaba que no me iba a alcanzar, que no sé mm, qué, empecé a vender algunas cosas y pues realmente cuando uno está en esa, digamos, en ese estado de miedo, y como que la vida te va mostrando que pues sí, no te estás equivocando, te va a ir mal. Y me empezó pues a ir difícil otra vez. Pero mm, afortunadamente esta vez ya lo entendí y volví a salir de ahí y nada. Pero fue un reto
muy duro y hoy son puras bendiciones. El hecho de tener una vida que depende de uno pues son demasiadas experiencias que uno no puede alcanzar a describir con las palabras. Exactamente. Aquí Daisy nos dice, cambio es igual a aprender. Así es, Daisy. El cambio Y nos el, obliga a aprender, el cambio nos obliga a sacar lo mejor de nosotros mismos y a dar lo mejor y a hacer el mejor esfuerzo. Eh, me, me gusta mucho tu capacidad de autoanálisis. Eres una persona con una capacidad de analizarse y de encontrar cosas que debe mejorar. El hecho de que admitas que tienes un tema con el control y que lo estás trabajando. Eh, Eso dentro de los términos de la autoestima es el autoconocimiento. Y muchas personas no nos conocemos, actuamos en modo automático. Y sí, llevamos la vida de aquí para allá, del trabajo para la casa, y no tenemos esa capacidad de autoanalizarnos, sino simplemente llevamos la vida de manera automática. Y me gusta mucho de la conversación que hemos tenido, tu capacidad de analizarte, ¿sí? Es también bastante común en personas introvertidas, como lo eres tú, o como de alguna manera lo soy yo, y yo descubrí que era introvertido cuando me tocó emprender aquí en Chile. Eh, Sobre todo porque recuerdo que fui a unas fiestas, a unas reuniones de las empresas a las que trabajé en una fábrica trabajando, haciendo trabajo de tornería, de limpieza de piezas de electricidad de alta tensión. Y recuerdo que fue una fiesta y no hablé en lo absoluto, porque aunque los chilenos hablan español, español es lo que hablan, yo no entendía nada, no entendía nada, y se reían y yo no entendía nada. Eso claro, yo mismo me fui cerrando en esa parte, pero también tengo esa capacidad que tienes tú y que me gusta de lo que hemos conversado, que tienes esa capacidad de autoanálisis y de capacidad de autoevaluarte y conseguir las cosas que tienes que mejorar. Te felicito por eso. De verdad que bueno, es una capacidad grande. Sí, hay gente bueno, le cuesta mucho descubrirse, que es algo muy bonito y muy especial. muchas Eh, gracias, Rafael. Qué pena te interrumpo y aprovecho como para dejar un mensaje ahí, como aportando a lo que acabas de decir. Y es eso, hoy en día yo, cuando estoy frente a algo de pronto desconocido, es como básicamente preguntarme qué es lo peor que puede pasar. ¿Me puedo morir acá? No. Ah, bueno, entonces vamos. Si no me voy a morir, vamos. Y eso lo digo porque pues puedo contar rapidito que en mi experiencia en la que me convertí jefe de ventas por primera vez, yo pasé de ser una persona muy introvertida a tener un equipo de más de 60 personas y a tener reuniones frente a esas 60 personas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque pienso que los seres humanos todos, si nos quitamos de a momentos, ni siquiera todo el tiempo, o sea, de a momentos, ese piloto automático, podemos hacer cosas maravillosas. Entonces es como la invitación a eso, a que de a momentico se lo quiten y vean de lo que son capaces de hacer y se van a quedar locos. excelente consejo. Mira, vamos a entrar como digamos que en la etapa final. Estoy muy sorprendido de tu evolución, ¿sí? Pero vamos a cerrar con o lo que lo que sería esta conversación eh, con tu rol de ahora de autoconocimiento con el que acabo de expresar eh, mi admiración por ti. Y esta nueva etapa de autoconocimiento, de espiritualidad, eh, de liderazgo, cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, lo primero es, no, como dice una persona que empezamos a seguir por ahí, tu hermana.
Y yo hace un tiempo, no le tengan miedo al dolor. De hecho, bendigan el dolor, porque es el que lo hace a uno como preguntarse. Uno arranca por la pregunta de qué estoy haciendo acá, de a qué vine y no sé qué, pero si uno se queda ahí un momentico y sigue hablando con uno mismo, empieza como este momento de observación y de que uno empieza otra vez como que, ah, bueno, pero esto y puedo hacer esto y empiezas otra vez a renacer. Entonces, eso sería una cosa, que no le tengan miedo al dolor y lo que acabé de decir ahorita también, de que experimenten. O sea, de pronto yo soy un poco loco en que solamente valido si me voy a morir o no y voy y lo hago. Hay gente que valida más cosas. Ya, es Eh, la única variable. sí, pero que no se frenen, que no se frenen. Obviamente hay herramientas que pues ya quedarán, yo creo que para una segunda parte que me han ayudado Claro, a, a, a crecer y a evolucionar, pero uno las va descubriendo en el camino. Uno mismo las va claro, claro. descubriendo en el camino. Sí, Entonces, ahorita, por ejemplo, si les puedo contar qué lo que estoy haciendo con unos videos que empecé a subir, pues bueno, ya había empezado hace más de casi 2 años, 1 año y medio, pero me había detenido por las cosas de la vida y otra vez lo tomé y esos videos justamente los estoy haciendo para algo que tú dijiste ahora y es como para yo mismo darme cuenta y estar atento de que no esté viviendo en automático, porque por más que uno se haya dado cuenta, eso no quiere decir que el día de mañana me levanto y vuelvo a ser un robot como todos los días, porque pues suele pasar, uno se distrae claro. en los temas de Sí, la sí. vida. Y con la vida de hoy, las redes sociales, uno se distrae más rápido. Aquí Freddy 18K, no sé, me imagino que si 18K son sus seguidores. El llamado al despertar y no vivir en automático. Angélica, eh, todo cambio lleva a reinventarse. ¿Sí? Eh, ¿qué, qué pudieras agregar más en cuanto a ese despertar del que estás hablando? Yo vi tus videos, vi tus videos, voy a aprovechar este espacio, estos minutos que nos quedan poco tiempo, eh, para expresar lo que yo vengo haciendo, lo que vengo haciendo con mi hermana, lo que vengo haciendo desde hace ya bastante tiempo, o sea, de unos meses para acá. Yo estoy también como tú reinventándome y estoy, como dice mi Angélica, reinventando. El, el tema de que en lo que yo vengo trabajando, yo estoy haciendo algo porque dentro de mi ambiente laboral yo me siento cómodo porque me manejo muy bien y tengo cierta confianza en mis conocimientos técnicos, pero el ambiente laboral es un poco complejo y no he logrado escalar quizás lo que yo quisiera escalar y me la paso aquí siempre de modo automático y estaba entrando en una especie de frustración y dije voy a hacer algo que me gusta hacer y algo para lo que me he preparado muchísimo, muchísimo. He hecho cualquier cantidad de certificaciones, cualquier cantidad de cursos, pero nunca me había puesto a trabajar en ello. Entonces empecé a hacer entrevistas de lo que yo llamo liderazgo en acción. Para mí liderazgo es cualquier persona que ayuda, que motive, que con su ejemplo, porque a veces no ni siquiera lideras, pero tu ejemplo hace que te conviertas en un líder. Para mí tú eres en este caso, por supuesto, un líder. Y esto ha ido evolucionando, ¿sí? Ha ido evolucionando, he ido adquiriendo, digamos que más conocimientos, he entrevistado a muchas personas, puedo hacerte un resumen de todo lo que son los clics de las personas que he entrevistado, eh, que los ha convertido en algunos casos en ejemplo de liderazgo. Y quisiéramos pasar a un segundo nivel. Isamar, mi hermana, que es con quien inicié la primera entrevista, mi persona y ahora contigo, hemos decidido también ahora pasar a un siguiente nivel y vamos a hacer podcast. Vamos a hacer podcast que vamos a grabar, que vamos a escoger una cierta temática y que muy probablemente el miércoles de la semana que viene lo iniciemos, ¿sí? Por supuesto, es grabado, lo vamos a subir a las redes, para que la gente lo pueda observar, lo pueda ver.
y me siento muy agradecido que tú nos vas a acompañar eh, en este conversatorio que vamos a tener entre Isamar, tú y mi persona. Y lo digo para que lo sepan las personas que aparte de estas entrevistas que yo estoy haciendo, vamos a combinar un trabajo en conjunto entre Isamar, eh, tú y yo, y bueno, cada quien por su lado va a seguir su camino y trabajando a su manera, ¿sí? Yo inicialmente voy a trabajar, voy a hacer el análisis desde el punto de vista psicológico, desde la PNL, desde el análisis de las personas, pues tengo una capacidad para leer las personas y Samar va a trabajar desde el lado espiritual y tú, pues por supuesto, también vas a aportar desde el lado espiritual y desde tu experiencia y desde esa falta de miedo que tienes, de esa valentía a hacer lo que venga y lo que salga y que, bueno, de alguna manera nos vas a apoyar en este trabajo, ¿sí? Es probable que nosotros hagamos entrevistas también a una cuarta persona en estos podcasts y eso es lo que viene, eso es lo que viene y te agradezco que también nos acompañes en ese nuevo proyecto. Bueno, no, más bien felicitaciones a ti por toda la preparación que has venido teniendo, que pues se nota obviamente, y por el trabajo que estás haciendo. Y muchas gracias por todo. Acá están preguntando que si un líder está destinado a hacerlo o puede escribir su propio destino. Yo pienso que, como todos, hay personas que nacen con cosas, ¿cierto? Pero eso no quita que otra persona que no haya nacido con algún talento no lo pueda desarrollar. Entonces, está también la disciplina y está, puedo poner el ejemplo más grande yo creo que hay y yo creo que la mayoría de personas conocen a estos dos personajes que serían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en el cual yo veo que el primero es puro talento y el segundo, pues seguramente también tiene talento, pero es más disciplina. Y los Más dos esfuerzo. han hecho historia. Entonces creo que ambos se puede. Sí, mira, yo pienso que el liderazgo, eh, tú puedes nacer con liderazgo, puedes, por ejemplo, ser el hermano mayor y ya desde ahí ya empiezas a ser un líder porque te tocó ser un líder por ser el hermano mayor. Eh, llegas a una empresa y agarras y adquieres conocimiento fácilmente y ya te conviertes en un líder porque de alguna manera eh, con tu esfuerzo y tu dedicación haces que otras personas también te sigan, porque eso es un líder. Líder es alguien que las personas siguen de alguna manera, como el mejor ejemplo que pusiste fue Messi, Cristiano Ronaldo, ¿sí? Pues uno nació con talento, ¿verdad? Y otro lo empezó a construir. Aunque ambos tienen algunas debilidades, dentro de su mundo ellos son líderes. Entonces, yo sí creo que el liderazgo es algo que puedes crear, que puedes cultivar y el hecho de que te hagas esa pregunta, si te consideras que no eres líder, pero te estás haciendo esa pregunta, ya tú tienes por ahí la semillita del liderazgo, porque tú dices, bueno, a lo mejor yo no soy el líder, pero quisiera ser líder. Ya por ahí ya empiezas a, a tener síntomas de liderazgo y lo demás es preparación. O sea, es preguntarte qué me falta para llegar a ser un líder, qué necesito desarrollar, en qué me puedo enfocar y vas construyendo un liderazgo con el día a día, con el paso a paso. Eso sí, sí lo creo. Así Eh, es. Joan, ya para cerrar, dos preguntas. Si pudieras hacerle llegar un mensaje que todo el mundo pudiera leer, ¿qué diría ese mensaje? Eh, bueno, primero, gracias por incluirme en el proyecto del podcast. Vamos con todas con eso. Sí, ¿Y qué les diría? Yo les diría que se permitan ser, que se permitan ser, y yo creo que puedo decir que ser es exploración hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, que se conozcan, que se reencuentren consigo mismo
que se amen, ¿Mm? obviamente, y que observen el crecimiento y la evolución que están teniendo, porque sea como sea, siempre estamos en evolución. Es así. Siempre estamos en cambio, en evolución, en trascendencia. Johan, muchísimas gracias por acompañarme hoy, por estar aquí presente. ¿Dónde pueden ubicarte las personas que se interesen por este Johan y porque los asesores, porque conozcan más de ti? Bueno, pueden seguirme ahí en mi Instagram personal, que es guión abajo Joan8, y ahora en Ujú. el nuevo Instagram, que es Benjamín639, que es donde estoy publicando pues mi Bien, historia, las herramientas. Voy a estar publicando mi historia, mis herramientas que he utilizado, cosas que pues me han pasado, mis experiencias y lo que pueda aportar siempre basado en lo que yo he vivido. claro, tus lentes. Saludos a mi mamá. Ah, bueno, también saludos a todos. Jamie, súper, muchas gracias. Judy, tú eres mi héroe. ¿Esa es tu mamá? Esa es mi Judy. mamá. Saludos a mi mamá, a mi papá y a todos los que han estado acá acompañándonos hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas bendiciones y muchos días productivos. Muchas Gracias, Johan. gracias a ti, Rafael. Hasta luego. Hasta Bendiciones. luego. Cuídense.